Ahí vamos. Ahora busco la... ¿Por qué no me aparece a mí? Ah, porque está en pausa, dice, no sé qué onda acá. No sé qué dice, pero... a ver. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Fixed Reactor? Sí, profe, esa. Sí, profe. Bien. Y ahora ven que dice aplicaciones de la ecuación de diseño para reactores de flujo continuo. Sí, Bueno, Sí. esto es algo que también sí, se lo van a profe. tener que aprender. Esto está, déjenme pensar, esto está en el Fogler. Ya que estamos, les pregunto, ¿han podido acceder a los libros? ¿Alguno? ¿Han hecho el intento? Sí, profe. Sí, profe. Desde los links Sí. que mandó la profe del libro se ve. Eh, ¿Sí? Bueno, porque vamos a ver, fíjense, una reacción funcional que ocurre con frecuencia que dice ahí que la velocidad de desaparición de A es igual al coeficiente cinético por CA sub 0 por 1 menos X, que en realidad esto, ¿qué viene a ser? Una reacción de, no tiene las unidades, bueno, es de primer orden esto. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, si hacemos el recíproco de esta reacción funcional, que digamos, como dice, es bastante frecuente, nos queda esta ecuación que vemos aquí, ¿sí? Que es el inverso de la velocidad de reacción, 1 sobre K sobre C sub A, 1 sobre 1 menos X. Fíjense acá, en ordenada tenemos 1 menos RA en función de la conversión. Y nos da una gráfica de este tipo. ¿Ok? Conversión, la inversa de la velocidad acá en ordenadas. Vamos por acá. Bueno, esto en realidad se construye, por ejemplo, con una tabla de este tipo, donde tenemos para cada valor de la conversión, evidentemente, un valor de velocidad. A esta temperatura, a esta presión, y teniendo en cuenta que es una mezcla equimolar de A e inertes. Bueno, con estos datos los tabulamos. Fíjense, ponemos la conversión desde 0 hasta 0,85. Vale la pena mencionar, la conversión nunca va a pasar de 1. Y nuestros datos experimentales de velocidad de reacción los convertimos en su inversa. Fíjense los valores que da. Y estos valores son los que graficamos en función de la conversión, dándonos, digamos, esta gráfica. Bueno, ahora viene, este es el otro ejercicio que van a tener que hacer ustedes. Lamentablemente esta clase se nutría de mucho ejercicio donde ustedes eran participantes, y lo van a hacer simplemente que en forma diferida. Bueno, este tipo de gráfica se denomina gráfica de Levenspiel, porque evidentemente fue Octave Octave Levenspiel quien las planteó. Bueno, ustedes van a tener que acá, utilizando los datos de la tabla, calcular el volumen necesario para alcanzar una conversión de 80% en un CSTR. Al ser un CSTR, van a tener que hacer uso de la ecuación de diseño que hemos planteado hace un ratito antes, ¿sí? Y acá, fíjense este ítem. Les pide que sombreren en la gráfica el área que, al multiplicarse por FA sub 0, daría el volumen de un CSTR necesario para lograr una conversión de 80%. Tienen esto en la cabecita, fíjense, en la gráfica del área que al multiplicarse por FA sub 0, daría el volumen del CSTR para lograr una conversión del 80%. Y esto está relacionado con... no, perdón, está para el otro lado. Bueno, fíjense, esta es la gráfica. ¿Alguien tiene en mente cómo es la ecuación de diseño que vimos recién? Tendría que... Bueno, a mí me está faltando el pizarrón. Vamos a ir optimizando esto, chicos, quédense tranquilos. La expresión que es ¿Ah? algebraica. El volumen del CSTR era igual a... FA
cero por la conversión sobre la velocidad de la salida. FA0 por la conversión sobre la velocidad a la salida. Sobre. Sí, sobre y negativo. Claro, bueno, entonces, fíjate que el volumen entonces va a estar determinado, lo que les está pidiendo acá en este ítem, el área que al multiplicarse por FA sub 0 daría el volumen de un CCTR necesario para lograr la conversión del 80%. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, si vos tenés en cuenta la ecuación de diseño, estás haciendo 1 sobre menos RDA por FA sub 0 por X. ¿Sí? A ver si me logro explicar. Ajá. O sea, esta área, a ver si me explico bien, sombreada corresponde a la respuesta de esta pregunta. Ujú. Pero que en realidad tiene que ver con la ecuación de diseño, porque la ecuación de diseño dijimos que era volumen igual a, como bien dijiste vos recién, FA sub 0 por X sobre menos RDA. Simplemente que imagínate que ponemos 1 sobre menos RDA por un lado, ¿sí? Y X por otro. O sea, tengo 1 menos RDA por acá, por X acá, me da el área, que multiplicado por FA sub 0 me da el volumen del CSTR. ¿Me logré explicar? No, profe, ¿podría de vuelta? Sí, me está faltando. Tienen que tener, o escríbanla ahí en algún papel, B igual a FA sub 0 por la conversión sobre menos RDA. ¿Escribieron? Sí, sí. Bueno, entonces mirando esa ecuación, fíjense que acá les pide que sombreen en la gráfica el área, que al multiplicarse por FA sub 0 daría el volumen de un CCTR necesario para lograr una conversión de 80%. ¿Sí? FA sub 0, entonces voy a tener que multiplicar por, va por este lado, voy a estar multiplicando por X, fíjense que acá este 0,8 indica la conversión del 80%, por 1 sobre menos RDA. Ese producto, si ustedes miran la ecuación que tienen ahí, es justamente lo que surge de la ecuación de diseño. ¿Lo ven ahora? Más o menos, no siento. Claro, pero profe, ¿por qué no es solamente el área debajo de la curva? Justamente porque es un CSTR, estimada. Ya vamos a ver un poquito eso. No es el área debajo de la curva, justamente, ahí vamos. Vámonos. Parece, pero una vez que uno lo entiende es... Primero, bueno, después tendrán que verificar, esto lo hacen en su casa, de construir la curva con los datos experimentales, pero por eso me quería detener en esto. Ustedes tienen que sombrear en la gráfica el área que, al multiplicarse por FA sub 0, daría el volumen del CCTR. ¿Sí? Entonces, si yo voy al área, el área que da ese resultado es justamente, yo tengo que buscar 1 sobre menos RDA, ¿sí? Eso es porque la expresión es algebraica, ¿o no? Sí, eso es porque la presión es Como en este caso no algebraica. es un integral, como en este caso no es un No, integral, no no, no, solo no, no es una integral, consideramos... no, 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 justamente no, estamos, justamente por eso. Como no es exactamente, un integral, no estamos tomando solo el área debajo de la curva, sino que todo el valor de y todo el área contenida entre el valor de y y el valor de x que porque tenemos en este fíjense, caso. esta área está representando eso justamente, chicos, el producto entre 1 sobre menos RDA a 800 en relación a la conversión a 0,8. A ver, vamos a ir un ratito para atrás, déjenme, fíjense, cuando yo hago esta tabla, voy graficando, digamos, la inversa de la velocidad en relación a la conversión, ¿no? Y ahí va surgiendo esta curva, que en realidad es como una línea de operación, ¿sí? Es una curva que me va mostrando, digamos, la inversa de la velocidad para las diferentes conversiones. Acá yo voy a tener una conversión en función de qué. Van a ir variando las conversiones.
Chan. No importa, en Es realidad, una sobre la función de la inversa a la velocidad. velocidad La inversa de la de velocidad. la unidad. a ver, para quizás no me expresé bien acá, es una cuestión, al ser datos experimentales, esto se tuvo que haber tomado para un CCTR, digamos, en diferentes momentos. O sea, yo tengo que dejar, es un flujo continuo esto, acuérdense, ¿sí? Ahora bien, este flujo continuo, no sé si me están siguiendo, a ver, para llegar al 80%, yo necesito un volumen determinado. Si el volumen es menor para un flujo determinado, no voy a llegar al 80%. ¿Sí? Tiene que tener un volumen determinado, porque justamente, chicos, el reactor mezcla completa, volvemos a lo que dijimos hoy, ingresa mi corriente de alimentación y el reactor, digamos, toma las condiciones que va a tener a la salida. Ergo, esto, digamos, lo único que me grafica son los datos experimentales, esta curvita. O sea, de manera tal que para una conversión, por ejemplo, del 40%, fíjense, con el criterio que estamos diciendo, de que el área que al multiplicarse por F A sub 0 daría el volumen, sería, en este caso, a ojos vistas, sería un área mucho menor. ¿Ven? Y tiene que ver con lo que estamos viendo. Teniendo en cuenta esa ecuación que escribieron, el volumen aquí es igual. Lo puedo desglosar para que lo sea más fácil de entender. Fíjense, pongan volumen igual a 1 sobre menos RDA por X por FA sub 0. Es lo mismo que escribimos hace un ratito, pero cambiando el orden nada más, para que vean que justamente el producto de la inversa de la velocidad por la conversión en el gráfico, ¿sí?, me da el área que multiplicado por FA sub 0, que es la alimentación, me da el volumen del reactor. ¿Se entiende, profe? Sí, 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 profe, se profe. entendió. So good. Profe, yo tengo una duda. Para este problema se supuso un orden de reacción 1. Claro, para este problema tenés ya la ecuación de velocidad. Que está parte de esta que está acá. De esto. ¿Sí? Parte de esta ecuación de velocidad. Si tuviera otro orden, tendría que hacer otro pasaje de términos. Si tuviera Tipo, no otro sería orden, lo te daría mismo. otra línea de operación, seguro. Te daría otra reacción funcional. Pero no pierdas de vista, está bien, más allá de eso, vos acordate que en tu ecuación de diseño, lo que vos tenés es RDA. En este caso se ejemplifica, digamos, con esto porque estamos partiendo, yendo de lo sencillo a lo complejo, pero sí es cierto lo que vos decís. En ese caso, digamos, habría que ver de qué velocidad se trata y evidentemente puede ser que esto no tenga esta forma, la forma de esta curva, ¿se entiende? Lo que pasa es que se toma esta, primero porque es bastante común, digamos, este tipo de expresión cinética, y segundo que sirve para ejemplificar lo que viene ahora, si me permiten seguir un poquito, que es justamente la comparación de tamaños de reactores o cómo se aplican las gráficas de Levenspiel para evaluar lo que son reactores mezcla completa y flujo pistón. Déjenme seguir un poquito, a ver. Estábamos en esto, que bueno, se entendió, creo, que lo del área que al multiplicarse por FA0 nos da el volumen del CCTR. Ahora bien, si aplicamos lo mismo a un PFR o a un flujo pistón, ¿sí?, nos pide lo mismo. Y de hecho lo van a tener que hacer, digamos, para sacarnos la duda. Acá en este caso sí, evidentemente, por la forma que tiene nuestra ecuación de diseño del PFR, sugiero, si no la escribieron, que la escriban de nuevo, ¿se acuerdan? A ver cómo es. Era el flujo por la integral del diferencial de la conversión sobre la velocidad. ¿No hay un diferencial de volumen por ahí? No, o sea, el volumen es igual a eso que le dije, profe, o eso no te lo...
Ah, Sí, el profe, volumen sí. es igual, sí, Grado ahí. al flujo por la Claro. integral, ¿sí? De diferencial de X sobre R de A o algo así. Ujú, sí. Sí, así es. Bien. Bueno, en ese caso, hago el mismo planteo. Esto tiene que ver, digamos, si yo no tengo para la calculadora para evaluar, que ahora, digamos, esto yo creo que la voy a sacar, ¿no? Pero todos tienen. Si no, digamos, está la fórmula cuadrática de 5 puntos para calcular justamente el área bajo la curva. Porque en este caso la gráfica, para el PFR, la gráfica, digamos, sombreada por FA0, que nos daría el volumen del reactor, es esta. Les doy, fíjense un ratito haciendo una analogía con lo que estábamos viendo en relación al CCTR. ¿Lo ven? Para lo que es flujo pistón siempre va a ser el área bajo la curva. Con lo cual, a ver, para una misma conversión, ¿cómo van a ser los volúmenes de los reactores? El PFR va a ser menor. Va a ser menor. ¿Se acuerdan que algo Va a ser más hablábamos hoy pequeño. sobre las características? Bueno, acá está, digamos, justamente el EVENPRI se tomó el laburo de hacerlo de esta manera para, digamos, que sea útil a la hora de visualizar. Y acá lo vemos. Esto no viene al caso. Esto tenía que ver con una pregunta. Acá. ¿Ven? Si los comparamos, evidentemente, vemos que lo que es cuadriculado es la diferencia de que existe en volumen entre el reactor de mezcla completa y el flujo tapón, y lo que está rayadito nomás es el volumen del flujo tapón, o flujo, ¿cómo se llama? Flujo pistón. Ujú. Bueno, lo que acabamos de ver entonces básicamente son las gráficas del Evenspiel asociadas a nuestras ecuaciones de diseño para ambos tipos de reactores. Y bien, bueno, estas definiciones son bastante importantes, aunque parezcan sencillas. Vamos con ellas. Tiempo espacial o tiempo de residencia. Esto es otra cosa, chicos. Es como que hicimos un punto aparte y esto queda así como definición de momento. T sub R expresa el tiempo necesario para tratar un volumen de corriente de alimentación igual al volumen del reactor. Ujú. Entonces, fíjense que en realidad se lo puede presentar a tau como el volumen sobre el caudal volumétrico. Ujú. ¿Se entiende? Tiempo necesario para tratar un volumen de corriente de alimentación igual al volumen del reactor. Sería como decir, el tiempo necesario, si mi reactor tiene una capacidad de 5 metros cúbicos, sería el tiempo necesario para tratar 5 metros cúbicos de alimentación. Ajá, Sí, se entiende. vale. Y asociado con esta definición de tiempo espacial o de residencia, tenemos el de velocidad espacial, que es la inversa del tiempo de residencia. Y por definición es el número de volúmenes de alimentación en condiciones determinadas que puede tratarse en la unidad de tiempo medidos en volúmenes de reactor. Ujú, ¿se entiende ese? Es decir, porque puede suceder que en la unidad de tiempo, pongamos que sea 1 hora nuestra unidad de tiempo, yo podría tratar en esa hora 3 volúmenes. Es decir, que en 1 hora yo puedo pasar 15 metros cúbicos en mi reactor de 5 metros cúbicos. Ajá. En un caso estoy hablando de tiempo necesario para tratar y en el otro caso estoy hablando de velocidad con la que voy tratando los volúmenes que estoy alimentando. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, Sí, profe. se entendió. Buenísimo. Fíjense, bueno, hasta acá yo creo... vamos a avanzar con otra cosa enseguida. ¿Qué es lo que vimos acá? Déjenme un segundito.
Bueno, básicamente lo que hicimos, se los resumo para que cuando lo repasen ahora, es plantear nuestras ecuaciones de diseño que estaban, digamos, derivadas del balance de moles en función de la conversión, en principio, ¿sí? Que es esto que vimos acá. La conversión, bueno, ay, perdonen. Se los cuento, entonces vimos las ecuaciones de diseño, acá están justamente para CSTR, PFR, sistema por lotes, que es este, sistema de flujo, en función de la conversión. Y lo otro que vimos, digamos, es la aplicación que tienen las gráficas de Levenspiel en cuanto a visualizar rápidamente los volúmenes, tanto de un CSTR como un PFR. Estas filminas no sé si están compartidas, pero las voy a compartir de manera tal que puedan hacer los ejercicios que están asociados en ella. Sí, ya Ahora está. me en permiten... el Sí, profe, campus. están en el campus. Esta está ya, bueno, permiten que voy a probar con otra que no sé si está en el campus, pero la vamos a ver un poquito. Para lo cual tengo que, esperen un ratito. Tengo que, ¿dónde está? Dejo de compartir un ratito para compartir otra. Ajá. Ahora. Ujú. Alfa, puedo. Profe, Para que me le tengo consulto algo. Dime. Espera, ¿Podríamos entregarle los ejercicios a partir del jueves? Porque el martes y el miércoles rendimos integrales. acá está U2 parte 2. Hola, para que no te escucho. U2 parte 2. Esta es. Hola. No escucho. Sí, profe, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, le quería consultar si le podemos entregar para el jueves los ejercicios, porque martes y miércoles rendimos integración 4. Bueno, en ese caso vamos a incorporar lo que viene acá y lo hacemos para el viernes. Bueno, muchas gracias. No, por favor, está bueno, vamos a, ¿cómo se dice? Nada, hablando se entiende la gente, como quien dice. Bueno. Bueno, chicos, fíjense lo que tenemos acá. A ver, lo pongo así en pantalla completa, igual lo vamos a ver todo. Ahí se ve. Perdonen por los suspiros. Me parece que no fue una buena idea esta, a ver. Ahí está. Bueno, esto que vamos a ver ahora tiene que ver con el desarrollo en realidad que hace Levenspiel de lo mismo que estábamos viendo que venía del Fogler. Fíjense que tenemos acá. Esta ecuación de qué trata. La ecuación de qué tipo de reactor es. ¿De un PFR? Casi. ¿De un discontinuo? ¿De un batch? Un batch, acordate que dijimos que lo que nos va a interesar en el batch fundamentalmente es el tiempo que necesitamos que reaccionen nuestros reactantes dentro del mismo para alcanzar una conversión dada. Normalmente va asociado a un discontinuo. Y bueno, y el tau, en realidad el tau en este caso, fíjense, está definido como B sobre B sub 0, que era lo que estábamos viendo recién, que era el tiempo de residencia. Ahí sí tiene sentido como un PFR. Bueno, bueno, acá les voy a... yo no estoy, esta creo que no está, che. O sí está también en el, ¿cómo se llama? En el aula. Que son nada, otra vez jugando un poco en manera que tenemos de expresar las mismas ecuaciones que desarrollamos hace un ratito, ¿sí? Las ecuaciones de diseño para cuando quiero calcular el tiempo o cuando quiero calcular el volumen, ¿sí? Este es un reactor, fíjense, agitado completamente o de mezcla completa, y este es un reactor flujo pistón. Ya la empiezan a diferenciar por lo que estoy viendo, dándose cuenta si es una ecuación algebraica o si es una ecuación, digamos, donde tengo un diferencial. Para reactores de flujo de mezcla completa, puedo presentar esto como el tiempo de residencia, ¿no? El tiempo de residencia que habíamos definido. Acá aparece, yo la puse así porque esta es la completa,
¿Qué es esta? ¿Se acuerdan que dijimos este epsilon que es? Uch, uch. ¿Alguien se acuerda que es el epsilon? El epsilon es el La coeficiente conversión. de expansión volumétrica. Sí, chicos, no tiene ningún otro significado acá. ¿Sí? Por eso esta es completa en cuanto a eso. Ahora bien, yo quiero, por ejemplo, puedo saber si divido miembro a miembro, me queda una expresión así que parece engorrosa, pero en realidad no lo es porque está, digamos, generalizada nada más. Fíjese, cuando el término M este acá significa que es mezcla completa, el término P este significa flujo pistón. Dividiendo miembro a miembro tengo esta relación que si la grafico en función de la conversión tengo diferentes curvas para diferentes órdenes de reacción, ¿sí? Y acá, fíjense, incluimos lo que son coeficientes de expansión. Esta gráfica tiene que ver con el libro de Levenspiel, porque Levenspiel trabaja bastante con lo que es la resolución gráfica de los problemas. O sea que viene al caso. Entonces, fíjense que acá obtienen la relación en realidad de volúmenes entre lo que es mezcla completa y lo que es flujo pistón. Ya se va a ver más bien trabajando. Bueno, este también tiene que ver, pero se las explico porque no viene al caso. Se hace la misma relación, fíjense, en función de la 1 menos equidad, ¿qué viene a ser? Los remanentes. Lo que denominamos fracción no convertida. Muy bien. ¿Sí? Y en este caso aparece n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, donde n es el número de mezcla completa que estoy utilizando. Porque como les dije hoy, los reactores mezcla completa pueden utilizarse en una configuración que se denomina en serie, donde puedo tener 2, 3, 4, bueno, depende de la reacción, diferentes cantidades de mezcla completa. Fíjense cómo va variando a medida que tengo más, como me voy acercando en el infinito a lo que sería, a ver si lo tengo a continuación, no. Bueno, la diferencia entre esta, ya les voy a explicar lo que les quiero decir, entre este gráfico y el que sigue, es que en el primer gráfico son reacciones de primer orden. Si yo no tengo reacción de primer orden, voy a usar esta gráfica. Y si tengo reacciones de segundo orden, voy a usar esta gráfica, pero el concepto es el mismo, digamos, donde estoy relacionando en esa gráfica tanques mezcla completa con tanques flujo pistón. Y a ver si está acá. Bueno, acá aparece la relación de reactante para reacciones de segundo orden. Esto, esperen, esto no se lo voy a explicar ahora. Bien. Esperen. Que se me va para adentro. Acá está. Fíjense que acá la conversión, empezamos una conversión inicial y una conversión final que está acá, en este caso. Cuando trabajemos con concentraciones va a ser la cuestión al revés, ¿sí? En este caso voy de aquí hacia allá, y cuando trabajo con concentraciones voy de acá para allá. Bueno, acá tienen, digamos, pero fíjense, se los dejo como inquietud, en realidad sería como un bonus track. Me interesa que resuelvan lo anterior de la filmina anterior. Acá es lo mismo, se pide calcular la conversión, tamaño de reactor con agitación, y la conversión lograda en un reactor de mezcla completa del mismo tamaño, ay, que no veo acá porque si tengo las cuestiones de las caritas, que el reactor de flujo pistón, para poder hacer la comparación. Pero lo van a hacer, esto está planteado para hacerlo con las gráficas que les estaba mostrando. ¿Sí? Bueno, en realidad acá va la solución, así que no van a tener mayor problema. Esa es la solución al problema. Esperen que quiero llegar a algo para que me entiendan. Esto. ¿Qué me dice esta gráfica? Fíjense. Esta gráfica tiene que ver con lo que les estaba diciendo, ¿sí? Cuanto más reactores mezcla completa tengo, ¿sí? Cuanto más reactores mezcla completa tengo, ¿a qué me aproximo? Me aproximo a un flujo pistón. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que de alguna manera nuestros reactores ideales representan, digamos, los dos extremos de las condiciones que podemos tener en cualquier reactor real. ¿Sí? Podemos tener desde un ideal mezcla completa hasta un ideal flujo pistón. ¿Sí? Lo dejo para que lo piensen, pero de eso se trata esta gráfica que un poco explica, digamos, lo que les estaba diciendo. En la otra gráfica, donde, digamos, voy agregando reactores mezcla completa, y eso de alguna manera me cambia muchísimo la operación de mi sistema de reactores, haciendo que de alguna manera, cuanto más mezcla completa tenga, voy a aproximarme más a lo que es el flujo pistón. Fíjense, acá tendría un solo reactor mezcla completa, 5 reactores mezcla completa, 30 reactores mezcla completa, y si esto lo extrapolamos a, supongan idealmente infinitos reactores mezcla completa, tendría un flujo pistón. Acá viene un ejemplo, que este sí lo pueden hacer. Vienen con la solución, así que chicos, lo único que les pido es que los hagan para practicar más que nada. ¿Sí? Ahí tienen la solución. Y no, esto no. Vamos a dejarlo ahí, chicos. Vamos a dejarlo ahí porque tienen bastante, tienen que estudiar también. Y me interesa que si ustedes afirmen más que nada, escúchenme. Las ecuaciones de diseño, ¿sí? Las ecuaciones de diseño en función de la conversión y la gráfica de Levenspiel. ¿Tienen preguntas, chicos? No, vamos a meter en esto. Ahí está. Hola. Profe, este power no lo encuentro en el campus. Y, viste, yo tengo varios, capaz que lo No, tengo creo que sin no. habilitar, lo voy a habilitar. Parece que no Pasa, está. sí, va a estar, déjame un segundito, lo voy a habilitar. Ya quiero ver qué más tengo acá, porque esto, si quieren ir para avanzando, igual lo vamos a ver después, me completa en serie. No, y después ya viene en serie, que me gustaría verlo. Primero que afirmen lo que tenemos, y después vemos esto, che. Sí. Igual lo voy a habilitar a este chico, así que pueden verlo. Pueden verlo, y si quieren meterle ficha, cuando arranquemos la próxima vemos, porque acá en lo que estoy viendo es bastante más largo el power, porque trae hasta recirculación, digamos, que en este momento me parece que excede a lo que estamos viendo, pero tiene el otro... Bueno, yo le voy a subir hasta acá. Acá lo que van a ver, bueno, ya para terminar esta parte, pues, pero se los voy a modo de comentario. ¿Están viendo ustedes el power? Reactores de flujo de mezcla completa de tamaño diferente en serie. Se puede armar, digamos, una configuración, porque, digamos, fíjense, acá hay que tener en mente que cada mezcla completa, por esa condición que dijimos, que ingresa y adquiere las condiciones de salida, sale con una conversión que quizás no es la que nosotros pretendamos, ¿sí? Con lo cual meto otra mezcla completa y aumenta mi conversión, y así sucesivamente. ¿Cuál es el beneficio por ahí de tener dos mezclas completas en vez de uno solo? Y bueno, principalmente es una cuestión de operación y de volúmenes, chicos, ¿sí? Probablemente, y lo más seguro es que sean dos tachos de menor volumen que si fuera uno solo, que son mucho mejor manejables desde el punto de vista justamente de la agitación completa y control de temperatura, ¿sí? Es mucho más manejable. Entonces, por ahí es preferible armar un sistema en serie, como lo que está planteado acá. Bien, una vez que digo yo, bueno, sí, me conviene hacer en serie porque, digamos, tengo menor volumen, lo que tengo que ver entonces es qué tamaño van a tener estos reactores para una determinada reacción. Porque fíjense, yo puedo llegar a tener dos tachos, digamos, y tengo que averiguar, que después, bueno, con la experiencia se ve, pero esto tienen que aprenderlo, qué me conviene, si poner el chico primero y el grande después, o el grande primero y el chico después. ¿Sí? Esto va a estar definido, fíjense, usando la gráfica de Levenspiel, por los volúmenes o las áreas estas que nos van a representar en definitiva el volumen necesario y cuál me va a convenir siempre. ¿Qué configuración? Esa es pregunta. Hola. F1.
La segunda, profe, que logramos mayor En conversión. términos generales, ¿qué configuración va a ser siempre la más económicamente conveniente? ¿No sería la segunda, profe? Que logramos No una más allá de mayor que sea la conversión primera de la segunda. con la misma... sería la ¿En, el en segundo serio pues, gráfico. Vamos de nuevo. A ver, esto tiene que ver, digamos que la más económica, chicos, va a ser la que requiera menor volumen. A eso iba la pregunta. Quizá no me expresé bien, disculpen. Entonces, digamos, teniendo las diferentes opciones, lo que yo voy a tratar de averiguar es cuál es el rectángulo de área máxima, ¿sí? Para de esa manera poder llegar a identificar la relación óptima de tamaños, ¿sí? Es decir, lo que yo averiguo acá, que es el área máxima que me ocupa este espacio, ¿sí? Lo cual evidentemente me va a dar las áreas mínimas necesarias para una determinada conversión. Lo que quiero decir en términos criollos, chicos, que cuando son reactores en serie, lo que hay que analizar justamente es cuáles, digamos, los volúmenes de estos reactores y cuál es la disposición que van a tener que tener para tener la suma mínima en cuanto a volumen, que es, digamos, va a ser la más óptima en cuanto a economía. Y bien. Bueno, esto creo que es como conclusión de lo que les venía diciendo, más allá de lo matemático. Para reacciones de primer orden, los reactores de igual tamaño son los más adecuados. Para reacciones de orden mayor que 1, debe situarse antes del reactor más pequeño. Y para reacciones de orden n menor que 1, el reactor de mayor tamaño debe situarse en primer lugar. Esto como consideraciones generales, digamos. Obviamente que cada caso particular va a haber que corroborar esto. Y eso sí, hasta ahí llegamos. Porque después ya vienen en serie y en paralelo. Esto de todas maneras, esta parte, chicos, esto está desarrollado, esta de reactores mezcla completa en serie, está desarrollado del Levenfield. ¿Mm? Si tienen dudas al respecto, todo esto que vimos ahora, esta segunda parte, está desarrollado del Levenfield, básicamente, y bueno, se lo voy a tener que habilitar para que tengan como referencia. ¿Preguntas hasta acá? Creería que no. Bueno, si surgen igual, escriban. Yo trato de entrar todos los días y a medida que ustedes tengan dudas, vamos a tratar de contestarlas o averiguar. Sí, uno sigue siempre aprendiendo en este tema. Bueno, pero lo que vimos hoy, chicos, básicamente, insisto, tiene que ver con tienen que tener idea de los reactores ideales, de cómo se formulan, digamos, las ecuaciones generales del balance de mole, para cuáles serían las ecuaciones de diseño, las gráficas de Levenfield, las características que tienen los reactores ideales, ¿sí? Que las vimos un poco y que estaría bueno que ustedes las refuercen. Y bueno, esto que fue un plus un poco, que es la resolución gráfica para hallar volúmenes de reactor en forma comparativa en reactor mezcla completa y flujo pistón que está en el Levenfield. Y por último, esto que vimos, reactores flujo mezcla completa en serie. Un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando hoy. Así que les deseo que descansen un ratito y sigan estudiando. Y para el Bueno, viernes profe, espero lo muchas que puedan gracias. resolver de lo que está planteado en cada una de las filminas. ¿Ok? Perfecto. Dale, profe. Gracias, profe. Bueno, profe. Bueno, Profe, chicos. muchas gracias. No, gracias a Gracias, ustedes. profe. Y Hasta que luego. nos Hasta estamos luego. viendo. Que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias, Cuídense. profe. Chao, profe, hasta luego. luego. Gracias. Chao, chao. Igualmente, profe, nos vemos. Gracias, gracias. ¿Cuándo te tenía que firmar?